Saludos. Hoy toca explicar el texto, las trampas del concepto, la nueva novela histórica y de la retórica de la historia postoficial de Lucas Grudemacher. El autor encuentra un gran conflicto en las afirmaciones que realiza Seymour Menton con respecto a su nueva novela histórica, con mayor precisión en el concepto de nueva, pues aquello que Menton califica de nuevo no es del todo nuevo, sino que ya se había manifestado con anterioridad. Eso nuevo incluso fue señalado por George Lukács al echar un vistazo a las novelas históricas del siglo XIX. Pero antes de continuar hay que recordar cuáles son los recursos que Menton inscribe dentro de la nueva novela histórica. Estos recursos son: 1. La subordinación de la reproducción mimética de cierto periodo histórico a la presentación de algunas ideas filosóficas, como la imposibilidad de conocer la verdad histórica o realidad, el carácter cíclico de la historia y, paradójicamente, el carácter imprevisible de esta, o sea que los sucesos más inesperados y más asombrosos pueden ocurrir. 2. La distorsión consciente de la historia mediante omisiones, exageraciones y anacronismos. 3. La ficcionalización de personajes históricos, a diferencia de la fórmula de Walter Scott aprobada por Lukács, de protagonistas ficticios. 4. La metaficción o los comentarios del narrador sobre el proceso de creación. 5. La intertextualidad. 6. Los conceptos bakhtinianos de lo dialógico, lo carnavalesco, la parodia y la heteroglosia. De estos recursos, el que le provoca más ruido a Grudemacher es la intertextualidad. Este recurso no puede ser propio de la nueva novela histórica, puesto que es inherente a la novela histórica en general. La novela histórica siempre va a dirigirse a un hecho discutido, dialogado. El cómo va a dirigirse a ese hecho, ese es otro aspecto diferente, pero no menos importante. Otras observaciones que hace Grudemacher son que aquellos rasgos en ocasiones se encuentran dentro de las novelas históricas tradicionales. Así también las nuevas novelas históricas se pueden confundir con las tradicionales. Es decir, la clasificación que hace Menton es muy escueta, muy superficial e invisibiliza que estos recursos de los que habla han sido trabajados desde el siglo XIX, tal como lo indica Lukács. Grudemacher indica que la violación de la historia es un recurso bastante explotado dentro de la ola del pensamiento y estética posmoderno. De hecho, los autores contemporáneos juegan con las convenciones, haciendo difícil hallar la frontera entre la novela tradicional y la nueva novela histórica. De La escritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana de Fernando Ainsa, el autor rescata lo siguiente, cito: uno de los móviles que con más frecuencia llevan a los novelistas hispanoamericanos a concentrarse en los temas históricos es el deseo de cuestionar y reescribir la versión estereotipada del pasado. Para lograrlo, recurren a la abolición de la distancia épica, con la narración en primera persona, el uso del monólogo interior o de diálogos coloquiales. Desaparece la distancia entre pasado histórico y el presente. Los mitos nacionales se ven deconstruidos y degradados. Los héroes, que en el proceso educativo sirven como símbolos de ciertos valores fundamentales para la sociedad, en la visión novelesca, llena de humor e ironía, tienen que bajar de su pedestal. Es decir, el discurso encontrado en las obras más recientes se deja llevar por la parodia. En este artículo, Ainsa también observa que hay dos tendencias presentes en las novelas históricas contemporáneas. Por un lado, están las obras donde se pretende reconstruir el pasado, novelas que se fundamentan en las fuentes historiográficas disponibles. Por otro lado, las obras que deconstruyen los hechos, obras que surgen de la imaginación de sus autores. Elżbieta Sklodowska piensa en términos semejantes a los anteriores mencionados. En su obra La parodia en la nueva novela hispanoamericana se encuentran los conceptos de fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. Aquellas obras inscritas dentro de la
fuerza centrípeta son las que dirigen el discurso novelesco hacia la construcción de una visión fidedigna y coherente del pasado, mientras que las obras que se rigen por una fuerza centrífuga son las que se sumergen con el conflicto o crisis del concepto de la verdad. Aquí se deconstruye el discurso con pretensiones de verdad. Se combinan las imágenes de épocas distintas y se mezclan arbitrariamente, jugando con los elementos del pasado y del presente. Por estas razones expuestas, Kreutzmacher cree que es mejor ubicar las obras entre estos dos polos a dividirlas según los términos de Seymour Menton, entre nuevas y tradicionales. Entonces, Kreutzmacher liga de la siguiente manera. Fuerza centrípeta es igual a modelo tradicional. Aquí se juega con la convección, pero no la cuestionan y tampoco se apartan demasiado de ella, para que el lector no pierda fe en la reconstrucción del pasado. Por otro lado, la fuerza centrífuga es la narrativa posmoderna, donde se burlan de las representaciones fidedignas de la realidad y ponen en duda la convección histórica. Incluso se llega a la duda de si la obra es una novela histórica. La metaficción historiográfica deconstruye los mitos, también los que vertebran la identidad de las sociedades, por lo que le es difícil ayudar en el proceso de integración de la comunidad de los hispanoamericanos. Para poder entender los postulados de Seymour Menton, habría que establecer que lo que él ve como nuevo no es más que una tendencia, es decir, la inclinación de los escritores posmodernos por criticar contundentemente la verdad establecida. Esta tendencia aparece en la literatura del boom. A partir de ahí se hace más fuerte. La idea es la siguiente. Presuponiendo que la historiografía oficial siempre apoya al poder, los escritores contemporáneos intentan hacer una revolución en la conciencia histórica, según ellos falseada. Se trata de la descolonización intelectual y cultural y, al mismo tiempo, del cuestionamiento de la legitimidad del sistema en vigor. Kreutzmacher, con respecto al concepto más adecuado para la nueva novela histórica, decide que el término de metaficción historiográfica de Linda Hutchon es el más apropiado. Hutchon hace una distinción entre acontecimientos acaecidos y hechos históricos. Para ella, los acontecimientos tuvieron lugar en algún momento, pero no son accesibles. Por otro lado, los hechos corresponden a un carácter narrativo construido por alguien que lleva a cabo la relación de los acontecimientos. Con esta sentencia se ponen al mismo nivel la narración historiográfica y la narración literaria. Ambas, al recrear los acontecimientos inaccesibles, crean discursos ficcionalizados. Las metaficciones historiográficas no solo construyen unos hechos, sino que enseguida los cuestionan y muestran su carácter subjetivo y provisional. Kreutzmacher concluye diciendo que aquellas novelas historiográficas que son manipuladas por la fuerza centrífuga, aquellas que deconstruyen mitos, son metaficciones historiográficas. En cualquier caso, dichas obras se encuentran en el término historia postoficial. Según Kreutzmacher, cito, la historia postoficial es una proyección de lo políticamente correcto en el pasado, una proyección que no puede buscar la verdad histórica, puesto que pone en tela de juicio la misma posibilidad de conocer el pasado y que, en consecuencia, no tiene valor cognitivo. El fundamento de la historia postoficial es la presuposición de que todo discurso sobre el pasado es ideologizado, dominado por la retórica y subordinado a las convenciones. Así que no es nada raro que el discurso postoficial se sirva de unos procedimientos retóricos, alabanzas de supuestos cuestionamientos de la versión oficial de la historia por la metaficción historiográfica, y juegue con las convenciones al atribuir gratuitamente a las metaficciones historiográficas el mérito de borrar las fronteras entre el discurso historiográfico y el novelístico, para promover su propia ideología.
Para finalizar, retomo el gráfico que nos ha dejado Grutzmacher con respecto a los polos que podemos encontrar en las novelas historiográficas. De acuerdo con él, hay dos polos, el polo posmoderno y el polo tradicional. El polo posmoderno se refiere a la fuerza centrífuga, el polo tradicional a la fuerza centrípeta. Dichos términos ya los expliqué anteriormente. Aquí únicamente les dejo la gráfica.